En este proyecto vamos a realizar un divertido juego que va a trabajar conceptos del plano cartesiano, concretamente cómo representar coordenadas cartesianas. Para ello vamos a importar un escenario dentro de fondos que he elegido al efecto, para facilitar la localización de los puntos de coordenadas a los alumnos. A continuación voy a hacer un poco más pequeño este disfraz y lo voy a colocar en la parte inferior izquierda. Por otro lado voy a importar dos letras. En este caso, fijaros que está dentro de Letters Outline. Tenemos A. Vamos a hacerla un poco más pequeña. Y lo vamos a situar en un punto del primer cuadrante, por ejemplo, el 5,1. Y a continuación, bueno, importamos otra y lo colocamos dentro de el segundo cuadrante. O del tercero. Vamos a ponerlo en el punto -2, -2. Bueno, vamos a empezar a programar el objeto. Para ello, la bandera verde, como siempre, un sensor preguntando cuáles son las coordenadas del punto A. El punto A. Bueno, vamos a cambiar eso. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? Y a continuación, obviamente, vamos a utilizar un bucle de control, en el cual, si de la manera más sencilla la respuesta es igual, en el caso del punto A, respuesta es igual a 5,1, entonces habrá que decir correcto. Si no, pues habrá que decir que es incorrecto. Esta es la manera más sencilla. ¿Cómo podemos? Evidentemente luego duplicaríamos esto diciendo el punto B, cuáles son las coordenadas, etcétera. ¿Cómo podríamos hacer un poco más complejo y más interesante el proyecto? Bueno, pues por ejemplo, podríamos decir que hasta que dentro de este punto, hasta que no acierte, no paramos. Por ejemplo, dentro de, decimos en esta estructura, si hemos acertado, perfecto. Pero si no hemos acertado, tendremos que ir a un bucle de control y decir, repetir hasta que. ¿Hasta qué? Hasta que la respuesta sea la correcta, que es esta condición. Y dentro de ella tendré que decir siempre, bueno, pues es incorrecto. Incorrecto. Inténtalo de nuevo. Vale, pues una vez que tenemos esto, tenemos que volver a preguntar. Volver a preguntar cuáles son las coordenadas del punto A. Y después, dentro de esta estructura, decir, bueno, pues sí, la respuesta es la correcta, genial, porque es correcto y por tanto acabaríamos esa parte. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver cuáles son las coordenadas del punto A. Bueno, vamos a equivocarnos y vamos a poner adrede 4,2. Incorrecto, inténtalo de nuevo. Vamos a acertar 5,1. Correcto, perfecto. Un poco más complejo y por tanto más interesante, pues hacer que cuando acertemos una variable, un contador, sume 1, o cuando fallemos, sume 1. Tan sencillo como lo siguiente: definimos dos variables. La primera vamos a denominarla aciertos. La segunda vamos a llamarla fallos. Bueno, como siempre, fijamos al principio del programa tanto la variable aciertos como la fallos a 0, de tal manera que cuando empecemos siempre esté a 0. Y simplemente cambiar aciertos cuando acertemos, como aquí o aquí, y cambiar a fallos cuando no acertemos, que será aquí. En
este caso vamos a comprobar que funciona efectivamente y cuáles son las coordenadas, 4, 2 o 4, 3, fallo, por tanto sumo 1 y 5, 1 y vemos que efectivamente es correcto y por tanto suma un acierto. Bien, de la misma manera podríamos hacer copiando esto y haciendo dos cambios muy sencillos el punto B. Pero vamos a hacer un cambio o una variable del problema. Por ejemplo, preguntar cuáles son las coordenadas del punto B. Y en este caso, pues hacer una llamada a un programa que vamos a llamar enviar a todos y vamos a llamar coordenadas B, y cuando estemos en coordenadas B decir al recibir coordenadas B un bucle de control si la respuesta, en este caso respuesta es igual a menos 2 decir correcto, por ejemplo si queremos cambiar aciertos por 1 y a continuación, ¿por qué no? Para que vayamos poniendo un montón de puntos y a medida que vamos acertando vayan desapareciendo, por ejemplo, esconder. Es decir, si acertamos, se esconde. Esto lo podríamos complicar más diciendo, si no, bueno, pues que lo vuelva a intentar de nuevo como en el punto anterior, pero un aspecto importante es el de que al presionar la bandera verde, siempre esta variable se muestre, porque si no, no se vuelve a mostrar, queda desaparecida. En este caso, vamos a ver, el punto A serán 3, 4, inténtalo de nuevo, por tanto fallos 1, acierto 5, 1, y por tanto aciertos 1, pasamos a B. Por ejemplo, vamos a acertar diciendo menos 2, menos 2, correcto, y desaparece, aumentando la variable a 2 aciertos.